Son las 5:04 de la tarde. Enseguida les contamos una buena noticia económica. La Caixa patrocina esta noticia. Y hoy hablamos de proyectos de conservación y mejora de espacios naturales de Navarra, ya que el Gobierno de Navarra y la Caixa van a realizar 9 proyectos de este estilo, de conservación y mejora de espacios naturales. La entidad financiera va a destinar 350.000 euros y en ellos van a participar medio centenar de personas en riesgo de exclusión social. La Caixa ha patrocinado esta noticia. Hablamos de calentamiento global, también del cambio climático. Les ofrecemos un dato. Se calcula que unos 325 millones de personas sufren los efectos del cambio climático. Precisamente sobre los efectos adversos de este fenómeno se va a hablar estos días en Pamplona. Se lo contamos resumido en el siguiente vídeo. El cambio climático y el medio ambiente protagonizan esta semana en Pamplona. El miércoles el Planetario acogerá un coloquio internacional sobre el cambio climático en zonas de montaña organizado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que aún preside Navarra, y en el marco del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, para abordar la necesidad de la cooperación a ambos lados de la frontera y ver cómo este fenómeno afecta a los Pirineos y cómo abordarlo. Lo primero que se ha detectado es que hace falta, en el ámbito del Pirineo, que solo es uno, armonizar información para poder contrastar entre todos los grupos de científicos y poder sacar conclusiones que sean claras para todo el mundo. Es un proyecto innovador, el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, ya que se ha creado un observatorio transfronterizo sobre el cambio climático en un macizo montañoso. Los días 7 y 8, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra acogerá un coloquio internacional sobre cómo los medios tratan el cambio climático. El colofón, un proyecto de investigación de 3 años en el que han detectado que este fenómeno, que ya nos está afectando, lo vemos como algo lejano. Hemos revisado, por ejemplo, una muestra de más de 15.000 noticias en televisión, de las cuales solo 78 de 15.000 tienen que ver con el cambio climático. Es decir, muy poco. Es un tema absolutamente marginal. También esta semana la facultad acogerá la 12ª edición del Festival Telenatura. Se confirma su carácter internacional, con la participación de 107 producciones de 22 países. Y damos la bienvenida en este caso a Susana Garayoa de Crana. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida. Buenas tardes, Buenas Amaya. tardes. Bueno, vamos a profundizar en los efectos adversos del calentamiento global, del comportamiento incorrecto también en nuestra vida, como esto, bueno, pues va a suponer o puede suponer en el futuro, bueno, realmente un problema mundial, incluso relacionado con la desaparición de algunas especies, problemas a la hora de, bueno, perder algunos productos, podamos ver cómo merma también la posibilidad de comer determinados productos. Lo vamos a analizar también con Bienvenido León, es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que ha estudiado en un libro que nos va a presentar además aquí, bueno, pues cómo se contempla el cambio climático en los medios de comunicación. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y también damos las buenas tardes a Pedro Zuazo del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. Pedro, ¿qué tal? Hola, muy buenas buenas tardes. ¿Tal? Gracias por acompañarnos, Pedro. Realmente hay que preocuparse, ¿no? El cambio climático está aquí. No sé si le prestamos especial atención en los medios de comunicación y cualquiera de nosotros como ciudadanos. ¿Qué grado de convencimiento tenemos en relación con este tema? Bueno, yo diría que más que preocuparse hay que ocuparse, ¿eh? El fenómeno del cambio climático es una realidad, a nivel científico y a nivel de convencimiento de todos los países existe, está validado por el mundo científico, y entonces lo que hay que hacer ahora es tomar medidas para minimizar la causa que produce el cambio climático, que es la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que tenemos que hacer es tomar medidas para disminuir las emisiones de esos gases y conseguir que a medio largo plazo los efectos sean menores de los que ya estamos sufriendo, porque el cambio climático ya está sucediendo, ¿eh? Y se trataría un poco de tomar ese tipo de medidas. Los países pobres lo van a sufrir todavía más si cabe, ¿no? Bueno, los pobres siempre sufren más en todas las situaciones más penosas, y en esto pasa igual, ¿no? Pues países en donde la subida del nivel de los mares va a afectar en una mayor cuantía,
efectos sobre la agricultura, sobre los cultivos, pues desde luego los van a sufrir más este tipo de países, lógicamente. Claro, en la zona pirenaica, que es en la que estamos bueno, profundizando también, especialmente en toda esta serie de jornadas, ¿cómo se puede percibir dentro de unos años las consecuencias del calentamiento global? Bueno, las consecuencias las estamos viendo ya. Hay mucha información por ejemplo, los glaciales están desapareciendo durante el último siglo. Ya casi glaciares que a principios de siglo existían en una magnitud amplia, ya casi ni se ven, ¿no? Entonces ya se están percibiendo esos cambios. Y a largo plazo, lo que decíamos, si seguimos sin tomar medidas y con las proyecciones que el mundo científico nos está marcando, pues es previsible, se proyecta que puede haber cambios en los bosques, en las especies vegetales, en la precipitación de nieve, la precipitación de agua. Entonces, todos estos efectos van a cambiar incluso el modo de vida, o pueden cambiar el modo de vida del Pirineo, ¿no? Sí, hasta un 60% menos de especies podrían bueno, pues desaparecer, ¿no? Hay proyecciones que hablan de esas consecuencias, ¿no? Para finales de siglo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese reto. Por tanto, alerta roja, pero parece que los medios no estamos demasiado concienciados, o al menos no hemos puesto nuestro apunte más importante y más fuerte en este tema. Bienvenido, lo habéis estudiado y es así, claramente. Así es. Hemos estado estudiando durante 3 años en un proyecto de investigación que hemos llevado a cabo en la Facultad de Comunicación de aquí de la Universidad de Navarra. Tenemos aquí un grupo de investigación sobre comunicación de la ciencia. Y trabajando también con otras universidades hemos averiguado, primero, cuánta información tenemos sobre el cambio climático en los medios españoles. Bueno, todo eso lo tenemos recogido aquí en el libro. Voy a enseñarlo para que así, quién sabe, si vendo un par de millones de ejemplares y me hago rico con el libro, el cambio climático, que lo estamos viendo ya entonces, a cámara también, ¿no? El libro nos da muchísima información porque nos permite tener certeza de cuál es, primero, la cantidad de información. Y la cantidad de información es muy pequeña. La verdad es que no llega ni en torno al 0,2%, tanto en la prensa como en la televisión. Es un tema absolutamente marginal. Y eso no corresponde a la entidad que tiene el tema para la sociedad. Hay una relevancia tremenda de este asunto. Hay gran preocupación de las instituciones públicas, incluso la sociedad en conjunto puede decir que está concienciada, sabe que existe este fenómeno y le preocupa. Pero los medios de comunicación, pues por su propia dinámica, no introducen el tema con la suficiente frecuencia. Muchas veces porque no existe ese gancho de actualidad o esa excusa para tratar el tema. Aquí estamos teniendo en este momento la charla porque existe la excusa de actualidad de que vamos a celebrar estos 2 congresos, ¿verdad? Pero si no, probablemente no estaríamos hablando del cambio climático. Y luego, por otra parte, también se percibe muchas veces el cambio climático como algo muy lejano, que parece como que no nos afecta. Parece que, que es algo de los osos polares allí en sus trocitos de hielo en el Polo Norte, ¿verdad? Cuando realmente no es así, realmente nos está afectando ya. Como estaba diciendo Pedro hace un momento, nos está afectando ya. Y por tanto, todo lo que sea trabajar para dar a conocer esa realidad a los ciudadanos y que podamos adaptarnos a esa realidad que ya es inevitable y minimizar en la medida de lo posible, mitigar esos efectos en la medida de lo posible, pues será un bien para la sociedad. Por eso yo creo que los medios de comunicación, como en tantos temas, tenéis una responsabilidad muy grande en este asunto. Sin duda. Bueno, entre todos los peros está la politización también del cambio climático. Es un tema, pues marcado, pues por los vaivenes políticos, ¿no, Susana? Bueno, de eso yo creo que puede hablar un poquito más Bienvenido, porque justo la han valorado en el estudio y es una de las conclusiones, ¿no? que se enfoca más desde el punto de vista político en lugar del punto de vista científico. Sí, es verdad, la información sobre el cambio climático está absolutamente politizada. Es como que los políticos han colonizado el terreno y lo han llevado a su propio ámbito, cuando realmente el cambio climático es, por supuesto que hay una componente política, hay una negociación de las emisiones de CO2, hay medidas políticas a tomar, por supuesto que sí, pero es fundamentalmente una cuestión científica, donde los científicos tienen mucho que decir. Y precisamente por la politización se ha llegado a transmitir una idea falsa, una idea poco rigurosa a través de los medios, que viene a decir que no está claro si está ocurriendo o no. ¿Por qué? Porque los políticos, algunos políticos, de forma absolutamente interesada, han intentado
pues tratar de decir que esto no está muy claro. Sí, que en un realidad... mensaje borroso, quizá, ¿no? Sí, Que no... eso es. Es la estrategia del calamar, ¿no? De lanzar tinta Claro. para tratar de, en fin, oscurecer el asunto. Se sabe perfectamente, porque está demostrado, que hay presuntos científicos, digo presuntos porque se ha demostrado que son personas que han estado y siguen estando a sueldo de organizaciones políticas y de grandes lobbies empresariales, como por ejemplo los lobbies del petróleo, de las compañías petroleras. Gente que tiene como única misión oscurecer el asunto, lanzar tinta sobre el tema para que no quede claro. Cuando realmente está absolutamente claro, los científicos lo tienen absolutamente claro, existe el cambio climático y está provocado por la acción humana. Vamos a ser prácticos como ciudadanos, ¿no? ¿Qué se nos puede reclamar? Hablábamos ahora mismo con los concejales del mayor uso de la bicicleta, por ejemplo, aquí en Pamplona. ¿Qué tipo de medidas tendríamos que llevar a cabo? ¿Cómo reducir nuestro consumo energético en pro del planeta, ¿no? De la salud de nuestro entorno? Pedro, ¿qué se puede hacer en el día a día, ¿no? Vamos a dar alguna pauta, en más de una ocasión también con ayuda de Crana lo hemos hecho y hemos tratado, bueno, pues de educar en bueno, pues este mundo verde, ¿no? ¿Qué se puede hacer como ciudadano desde que nos levantamos, ¿no? En general, todo aquello que pueda identificarse con ahorro energético, ¿no? O sea, el consumo la producción de energía está relacionada con la emisión de gases de efecto invernadero, el CO2 y otros gases, y todo aquello que minimice o que disminuya esa emisión y, por tanto, la disminución de consumo de energía, en ese ámbito estarían las medidas más amplias, además de las que más existen, más que se han propuesto para lograr ese efecto, ¿no? Pues todo lo que sea utilizar electrodomésticos más eficientes, ¿no? Energéticamente. No excederse en el aire acondicionado, no excederse en la calefacción, o sea, tener un nivel de confort algo menor, sí, pero que produce menos consumo de energía. Por supuesto, utilizar transporte público, bici, ir andando. En relación con los residuos, pues también, de hecho, ahora estamos barajando nuevas medidas para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano en los vertederos. Estamos intentando que los vertederos ya desaparezcan totalmente. En ese sentido, todas las medidas de reciclaje de residuos, de recogida separada de residuos y tratamiento separado, ahora con la materia orgánica en Pamplona y en otras mancomunidades. Bueno, todo ese tipo de medidas nosotros somos los que las practicamos. Entonces, pues el ser conscientes de ello y el hacerlo bien, pues desde luego es una contribución muy importante, ¿no? Sin duda, Susana Garayoa, nos vamos a despedir ya, pero vamos a recordar lo más importante de estos congresos, bueno, pues de todo lo que vamos a tener en los próximos días en Pamplona. Quizá muchas personas se quieran sumar a alguna de las conferencias. Cuéntanos brevemente, ¿qué sería lo más reseñable? Bueno, mañana está el coloquio sobre cambio climático en zonas de montaña del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático en el Planetario de Pamplona, desde las 9 de la mañana. Telenatura empieza ya hoy las proyecciones y el Congreso de Medios de Comunicación y Cambio Climático a partir del jueves y hasta el viernes en la Universidad de Navarra. Perfecto, bueno, pues son 3 apuntes con los que nos quedamos hoy. Hemos tratado de contribuir un poquito desde este medio de comunicación a sensibilizar, ¿no?, algo más en torno al cuidado de nuestro medio ambiente para evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Muchísimas gracias, Pedro Zuazo. Hasta otra ocasión. Gracias y buenas tardes. Bienvenido, León. Muchísimas gracias. Gracias, Susana Garayoa. Hasta pronto. Bueno, y nosotros seguimos adelante a las 5:17. Hablamos con una escultora navarra en nuestro Zoom Tendencias. Hola, soy Nerea Echegaray y quiero enseñaros mi trabajo en cerámica. Quedaros conmigo. Yo hace 2 años tomé una decisión en mi vida y aposté por mi trabajo, que es la cerámica y la talla en piedra. Yo hace muchos años estudié en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria cerámica, decoración cerámica, y en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona estudié técnicas aplicadas a la escultura. Entonces mi afición a la piedra empezó de ahí, y la cerámica también porque trabajar con las manos, elaborar
la materia prima del barro, pues me apasiona. Me gusta hacer las piezas decorativas, escultura, murales, pero sabiendo cómo estamos o en qué situación nos encontramos, empecé a hacer cosas pequeñas, ¿no? Como por ejemplo colgantes, pendientes, broches, que es lo que más se mueve, aunque no sea lo que yo realmente me dedique, aunque también disfruto y me gusta. También otra de las cosas que me dedico es el arte funerario. Lo que pretendo representar con el arte funerario es un sentimiento de forma artística hacia nuestros seres queridos. Es un homenaje hacia ellos, con todo el respeto que requiere, tanto como personas como animales. Y lo hago de forma individual. Para mí son diseños únicos y especiales. Es mi estilo. Para mí son piezas únicas, creativas, de lo que muchas veces me puede inspirar la naturaleza, un edificio arquitectónico o lo que me sale del azar, de lo que se me ocurre en la cabeza. Originales, especiales y diferentes. Son piezas diferentes. Sí, llevaba mucho, como he comentado antes, pues llevaba muchos años que cuando yo estudié me gustaba mucho la talla en piedra y llevaba años que no trabajaba la piedra y este año me he dedicado y he realizado he hecho dos esculturas en piedra. Ahí en ese sentido elaboro más la escultura. Me podéis encontrar en mi taller, en la calle Ciudad Sueca, bajo número 5, en mi blogger, neretsuetxeblogspot.com y en el Facebook por Nerea Etxegaray Garaikoetxea. Bueno, muchas gracias por haber estado conmigo, espero que os haya gustado y ya sabéis dónde encontrarme. Bueno, nos quedamos con las piezas de arte de Nerea Etxegaray y ahora hablamos también de arte, en este caso de cine, del ciclo Cine Imprescindible en la Filmoteca de Navarra. Alberto Cañada nos acompaña. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tenemos ya toda la programación de noviembre, diciembre y enero con películas interesantes como El viaje a la luna, que podremos verla ya mañana en la Filmoteca, ¿verdad? Sí, mañana empezamos y como siempre por orden cronológico, para ordenar de alguna manera esta selección, este catálogo de películas que, bueno, de una manera un poco presuntuosa calificamos como imprescindible. Imprescindible no hay nada, ¿verdad? Pero es una manera de calificar un poco la importancia de esta selección de películas. Y el comienzo de este año yo creo que es, pues no voy a decir imprescindible, pero sí inmejorable casi, porque comenzamos con una de las primeras películas que hizo ver al mundo entero, porque fue una película que se hizo en Francia, pero que se vio en el resto del mundo, que el cine era algo extraordinario y sobre todo fantástico. Es una película de carácter fantástico dirigida por Georges Méliès en el año 1902. Y si los hermanos Lumière hacían un cine de una manera más bien realista, filmaban escenas familiares, la llegada de un tren o una partida de cartas, Méliès, que venía del mundo del teatro y de la magia, lo que hizo fue utilizar el cine para crear fantasía, para crear imaginación, para crear la ficción, por así decirlo, ¿no? Y nos regaló la luna, ¿no? Nos regaló la luna. Nos regaló la luna, sí, que es una
digamos, una película, es muy cortita, dura 15 minutos, inspirada en la novela de Julio Verne, que, claro, en 1902 acababa de ser editada, porque es de finales del siglo XIX la novela, estaba muy reciente, todo el mundo había oído hablar de esa novela, editada además en Francia. Y bueno, pues Georges Méliès, que tenía muchísima imaginación y había empezado a hacer cientos de experimentos, porque era un hombre que hacía muchos experimentos con la cámara, con los trucajes. No se conocían todos los efectos especiales, sino los trucajes. Trucajes eran hacer cosas con la cámara. Parar la cámara, poner a alguien o quitar, hacer que alguien desapareciera o apareciera, ¿no? Y consiguió esta película que entre otras cosas, aparte de que es una película que tiene una imaginación desbordante y cosas que se han imitado después, tiene una escena mítica, que es la de la luna con el obús ese que se le incrusta en un ojo, que ha servido muchas veces pues, para representar lo que es el cine, ¿no? Esa imagen de la luna con el ojo se ha quedado como uno de los símbolos o de los emblemas, ¿no? De lo que es el cine. Esta película que además se proyectará en su versión coloreada, porque en el año 1902 ya se veían películas en color. Parece que eso empezó con Lo que el viento se llevó y El mago de Oz en el año 30 y pico, pero en el año 1902 ya había películas en color. Lo que pasa es que se coloreaban a mano. Había un ejército enorme de personas que con un pincel en la mano iban pintando fotograma. Esta película, por ejemplo, tiene 15.000 y pico fotogramas. Entonces, claro, colorear todos los pues el vestuario, el ropaje lleva muchísimo tiempo, ¿no? Había una legión, eran sobre todo mujeres, casi todas mujeres las que se ponían en su taller, cada una tenía un color, una pintaba el verde, otra pintaba el rojo, el azul, lo que fuera, ¿no? Y las películas luego pues se veían coloridas. Este es un caso de ello. Ejemplo, ¿no? Bueno, El viaje extraordinario también se proyectará mañana, ¿no? Sí. Como complemento a esta película, que dura apenas 15 minutos, vamos a proyectar una película, es un documental. Con sello francés también, ¿no? Sí, es una película que está hecha, bueno, entre Francia, Inglaterra, incluso América. Es un documental interesantísimo porque cuenta cómo se ha encontrado esta película, cómo se ha localizado, cómo se ha restaurado. Una película que nos interesa mucho en la Filmoteca, porque es un poco lo que se hace en las filmotecas, ¿no? Primero encontrar películas que se quedarían perdidas, porque esta copia en concreto apareció en la Filmoteca de Cataluña y en el año 99 un conservador, que es la persona que guarda películas, se enteró de que la Filmoteca de Cataluña tenía esta película en color y se quedó pasmado porque pensaba que no existía una película, una copia de la película El viaje a la luna coloreada. Las que había eran solamente en blanco y negro. Y cuando encontraron esta película la consiguieron y el restaurador que cogió la película estuvo durante años, todas las noches, cogiendo trocitos de película, porque la película se caía a pedazos, pero literalmente. Estaba enrollada, pero al despegarlas se le rompía, se le cuarteaba. Y él pacientemente cada día a la noche cogía un trocito, la escaneaba, la fotografiaba para poder luego pues, empalmar todas esas imágenes, ¿no? Hasta que no pasaron 10 años, hasta el año 2010 no se pudo hacer la restauración completa gracias a otro investigador y casi ingeniero informático que consiguió un programa para poder restaurar esta película. Un gran clásico también, curioso, desde luego. El fantasma de la ópera, ya creo que otro día, no es mañana, ¿verdad? Sí, ya pasamos al año 1925, ya pasamos a la semana que viene, al miércoles de la semana que viene. Y El fantasma de la ópera es un clásico también del cine fantástico, es una película que está protagonizada por Lon Chaney, que era el hombre de las 1000 caras, un hombre que le encantaba maquillarse. Quizás porque cuando empezó este hombre en el mundo del cine, lo que se estilaba eran los actores atractivos y guapos, tipo Rodolfo Valentino, etc. Y él no era un hombre especialmente guapo ni atractivo, ¿no? Entonces le gustaba pues, mucho maquillarse y ponerse pues, dentaduras y narices postizas, etc., ¿no? Y al final acabó haciendo ese tipo de películas, todas en las que la caracterización y el maquillaje era lo principal. Y en esta película, por ejemplo, es el que hace su propio maquillaje y es una película que también posee escenas en color o escenas viradas a color. Algunas sí que están coloreadas a mano, pero luego sí que se utilizaba un sistema que era el dar un tono general a la película, como verdoso o azulado, ¿no? para las escenas que son más dramáticas, más trágicas o lo que fuera. Este es un clásico de la novela del cine fantástico, en el que, bueno, pues como todos sabemos, en un teatro de la ópera se supone que hay un fantasma que efectivamente pues,
esta película existe, está en los sótanos y el fantasma en cuestión pues, bueno, pues se enamora de la actriz que canta y bueno, la secuestra y bueno, tampoco voy a Habrá contar acompañamiento demasiado, de piano, ¿no? Y de la, sí, además y de la agrupación coral. Muy Cámara especial de porque Pamplona. va a haber acompañamiento de piano y además la agrupación coral de Cámara de Pamplona bueno, pues va a intervenir en determinados momentos pues, cantando, ¿no? Ellos han hecho bueno, su repertorio y en determinados momentos, además es una película que se presta porque es una película que tiene la música como condimento en una película que transcurre en la ópera, pues hay momentos en los que se canta, ¿no? Entonces, bueno, pues la Coral de Cámara de Pamplona va a intervenir bueno, ilustrando musicalmente esta película que en su momento era muda. Bueno, pues en principio nos quedamos con esas 3 propuestas, aunque hay muchas más, desde luego, para todo el mes de noviembre, diciembre y enero. Desde La fiera de mi niña, Los niños del paraíso, El ladrón de bicicletas, un montón de películas de las que podremos hablar, yo creo, en otra ocasión. Alberto Cañada, muchísimas gracias. Nada, hasta pronto. Nos quedamos con estos títulos clásicos en cine imprescindible de la Filmoteca de Navarra. Nos espera Ricardo Beiti en el plató de informativos para contarnos qué está pasando en nuestra comunidad. Buenas tardes, Ricardo, adelante. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Malestar en Navarra con la orden dada y publicada por el Ministerio de Educación y que recorta en 150 euros la beca que reciben los estudiantes de Erasmus por formarse en el extranjero. La noticia ha pillado con el pie cambiado a miles de jóvenes, entre ellos 402 navarros, y al propio consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas, que no oculta su malestar y pide al ministro Wert que reconsidere su decisión. Hoy también estamos pendientes del programa de detección precoz del cáncer de colon que ha sido calificado como hito histórico. Se ha presentado esta mañana y echará a andar la semana que viene en Tudela, en el barrio de San Juan de Pamplona y en Estella. En 4 años se espera llegar a 166.000 navarros. Detectar el cáncer a tiempo supone curar el 90% de los casos. Y octubre ha puesto fin a 7 meses consecutivos de bajada del paro en Navarra, un mes tradicionalmente malo para el empleo que supuso un aumento de 515 personas en las listas del INEM. No obstante, hay una lectura positiva en los datos, o dos. En los últimos 12 meses el paro ha bajado y este mes de octubre se ha registrado un aumento de afiliados a la Seguridad Social superior a las 900 personas. Y el Ayuntamiento de Pamplona regula las oficinas en planta baja para adecuarlas como zona habitable. El nuevo concepto deberá tener una superficie mínima de 40 metros cuadrados y podrá combinar espacio de trabajo con el descanso. Y desde ayer no ha dejado de llover en buena parte de la comunidad foral, donde se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en Gorramendi o Sant Esteban. En Pamplona se recogen casi 50 litros. Las lluvias van a remitir mañana por la tarde. Y en deportes, Osasuna ha retornado esta mañana a los entrenamientos en medio de la lluvia. La principal novedad ha residido en Emiliano Armenteros. El ítalo-argentino se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, con lo que sus opciones de reaparecer el viernes suben. No obstante, el jugador tendrá la última palabra sobre su participación contra el Almería. Caminante, de Joaquín Calderón. El realizador navarro Joaquín Calderón se proclama ganador del primer certamen de cortometrajes Navarra Tierra de Cine, obtiene el primer premio y el reconocimiento del público a su trabajo, Caminante. Julio Mazarico y Carlos Alastrey le siguen entre los premiados. De todo esto informaremos a partir de las 8:30 en la segunda edición de las noticias esta noche con Ainhoa Hernández, donde daremos también la última hora de ese atraco frustrado a una entidad bancaria en Pamplona con al menos 2 detenidos. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Ya estamos en los últimos minutos, nos vamos a despedir con el tiempo, vamos a ver cómo nos va a acompañar la meteorología en las próximas horas y, por cierto, que mañana tienen, si lo desean, una cita aquí en Me Importas Tú a partir de las 4 y vamos a cambiar de ambiente, porque vamos a hacer un especial bodas aquí en Me Importas Tú. Les invito a que nos acompañen. Hasta pronto, adiós. Mañana martes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos algunas brumas o nieblas con cielos muy nubosos o cubiertos que dejarán chubascos frecuentes, sobre todo en la vertiente cantábrica. En el este y sur, cielos en general nubosos, con riesgo de algún chubasco disperso hacia el norte de la zona. Cuanto más al sur y al este, se abrirán algunos claros. En la zona occidental y centro, los cielos estarán en general nubosos y se producirán chubascos más frecuentes cuanto más al norte. Las temperaturas máximas rondarán los 13-18 grados y las mínimas en torno a 9-11.
Los vientos del oeste y noroeste moderados con alguna racha fuerte. En el resto del país, mañana martes esperamos cielos muy nubosos con lluvias débiles en Galicia y localmente moderadas en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. Intervalos nubosos al principio de la jornada en el extremo sur peninsular y todo el área mediterránea tendiendo a poco nuboso al final del día. Muy nuboso de madrugada en el resto de la península con posibilidad de algunas lluvias débiles y aisladas. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el miércoles seguiremos con abundantes nubes y riesgo de alguna lluvia principalmente hacia el norte de la comunidad. El jueves mejorará el tiempo ya que veremos el sol y no esperamos precipitaciones.